Amigos, estamos listos para nuestra primera entrevista. Volvemos a conversar con Dana Urdaneta. Este nombre se escribe con doble N. Dana Urdaneta. Periodista e investigadora del genocidio y la paz en Colombia, paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana, integrante de la red Amasuru, con doble S. Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe. Dana, buenos días, bienvenida. Buenos días, Eduardo. Decirte que mi familia te admira mucho y fue quien me dijo que Yoliti es tu apellido materno. Te sientes muy orgulloso, por eso siempre te digo Yoliti ya automático. ¡Qué bueno! ¡Qué honor! Dile a tu familia que las quiero y que las conozco y que nos hemos acompañado toda la vida en la magia de esta conexión. Gracias, de verdad. Mira, Dana, vamos a hablar de la autorización que ha hecho el gobierno colombiano a una mesa de diálogo con el Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional y desde luego incluir en el análisis lo que hoy registran los medios de comunicación. Por ejemplo, El Espectador de Colombia pone la fotografía de una base militar en Arauca y dice: el ataque del ELN a la base militar de Puerto Jordán en Arauca pone en jaque las negociaciones con el gobierno. El presidente Petro señaló que la acción prácticamente cierra un proceso de paz con sangre, por lo que definirá junto a ministros y el comisionado de paz los pasos a seguir. Bueno, ¿cómo darle una lectura a este escenario en medio de los esfuerzos por la paz que se intentan en Colombia? Bien, Eduardo, lo primero es decir que los atentados y la decisión de romper este cese el fuego, bueno, y el cese el fuego estaba roto hace tiempo, pero el proceso de paz tiene fundamentos profundamente patriarcales cuando profundiza el genocidio y las guerras en vez de priorizar las afectaciones a las madres araucanas y a las madres de las 8 zonas críticas. Sobre la frontera, por ejemplo, que es lo que siempre ocupa los medios de comunicación venezolanos, lo primero es decir que la frontera colombo-ecuatoriana, que está ubicado del lado del departamento de Nariño, donde se va a dar o se está dando este proceso de paz con el Frente Comuneros del Sur, eh, protagoniza en el nuevo ciclo del conflicto que representa la paz total. Y lo mismo podríamos decir de la frontera colombo-venezolana, que es donde se dio este atentado. Son hechos lamentables donde son más afectadas realmente son las madres de las víctimas, de las 27 soldados que fueron heridos, los 2 soldados que fueron muertos, pero esto lamentablemente es parte del día a día que hay en Colombia, que es un país en guerra. Hoy conocemos las noticias de los soldados, pero todos los días matan a líderes sociales, todos los días hay masacres, donde incluso también la migración venezolana es una de las lamentables protagonistas. Por ejemplo, hasta el mes pasado solamente hubo 500 feminicidios en Colombia. Es un país altamente violento, digamos, un país con esos indicadores importantes de violencia y que está en este proceso, gran proceso de paz total, que bueno, que ahora lo que queda, si está rota esta mesa, es recordar cuáles son los balances positivos que tuvo, por ejemplo, el cese del fuego bilateral en cuanto a alivios humanitarios e impactos humanitarios positivos en las comunidades donde el ELN hace vida y que por este tiempo, pese a montones de incidentes, fue realmente significativo y una mejora para la calidad de vida del pueblo colombiano. Dana, me tomo esta frase tuya muy contundente, muy dolorosa. Todos los días hay masacres, pero ¿dónde están las responsabilidades? Porque eso forma parte del esfuerzo para intentar alcanzar la paz. Sí, bueno, incluso se ha llegado en Colombia al punto y al extremo de que hayan masacres de venezolanos y venezolanas, o masacres donde son mayoría venezolanos, o masacres donde por lo menos hay un venezolano. Obviamente que en Colombia, en Venezuela, en la China, el principal responsable del resguardo de la vida y la garantía de derechos es el Estado colombiano, que se enfrenta principalmente a un proceso que yo considero indispensable, y es la desmilitarización del pensamiento.
porque va más allá de los acuerdos, va más allá de la mesa y, por ejemplo, tiene que ver con erradicar las causas estructurales del conflicto, independientemente de si hay estas mesas de diálogo o no. El problema es que en momentos como este se excusa al Estado colombiano para decir que no hubo atención humanitaria en zonas de crisis, que no hubo desmonte paramilitar, que no se escuchó, por ejemplo, el Comité Nacional de Participación, que se expresó todo este tiempo y que dijo que el pueblo colombiano quiere paz y que además quiere un cese al fuego multilateral, con la excusa de que hubo un rompimiento del cese al fuego. Entonces, destacar sobre todo que esta apuesta con el ELN es la apuesta más política más ambiciosa de todos los procesos de paz abiertos y que atañen directamente a Venezuela, no solamente porque Venezuela sea un país garante o porque Venezuela tenga una frontera inmensa con Colombia, sino porque nada de lo humano nos debe ser ajeno. En este momento, en el departamento de Arauca, que es un departamento de tradición y de influencia de esta gran corriente de la teología de la liberación y esta corriente antiimperialista, donde hace vida o hace parte de esta línea ideológica, el ELN, está en completa zozobra. Las mujeres del territorio, por ejemplo, las lideresas están bajo amenaza del Comando Coordinador de Oriente, más conocido como FARC-EP. El rompimiento entonces de esta mesa de diálogo, que ya venía en un largo congelamiento, lo que hace es favorecer en este caso las estructuras paramilitares que tienen azotado al liderazgo social y que ejecutan el genocidio con estas operaciones de falsa bandera para decir que no es el Estado, sino que son las disidencias, entre comillas, o que son las guerrillas las que están masacrando al liderazgo social. Pero va más allá, o sea, pensando un poco en lo estructural, va más allá y tiene que ver con esa idea y que nos debe llamar a la reflexión en Venezuela de que el otro que piensa diferente, la otra que piensa diferente, la feminista, el comunista, el defensor de derechos humanos, el defensor del agua, pensemos, por ejemplo, en el arco minero del Orinoco, es terrorista, es mi enemigo. Ese es el pensamiento que tiene condenado a Colombia a estos ciclos de guerra. Entonces, recordar lo positivo, recordar la participación del pueblo colombiano en este Comité Nacional de Participación y reiterar que la solución política pasa sí o sí por la transversalización del enfoque de género, que significa y se traduce en una mesa de diálogos, esta o cualquiera, en priorizar las afectaciones que hay con las mujeres en los territorios, en no solamente más allá de la paridad, sino aplicar realmente y pensar en que las más afectadas en este caso y en todo siempre son las mujeres. Dana, evidentemente describes un panorama muy complejo, cualquiera podría pensar utópico y en consecuencia renunciar a cualquier esfuerzo. ¿Es posible hacer un balance sobre el empeño del presidente Petro? ¿Cuánto se ha podido avanzar? ¿Qué diferencias puede haber con respecto a lo que se venía haciendo por la paz en Colombia antes de su llegada al poder? Fue un giro radical. Antes del presidente Petro, nunca el pueblo colombiano había participado de forma directa en los procesos de paz para decir, estos son nuestros reclamos, estas son nuestras demandas y queremos que se conviertan en una agenda de transformaciones para la paz. Esto es completamente inédito y un esfuerzo importantísimo, me refiero en términos también financieros, del Estado para reunir en encuentros nacionales y regionales al pueblo colombiano para que diga cómo quiere que se haga la paz. Esto nunca había pasado. De hecho, el presidente Gustavo Petro había hablado de que iba a retomar todos estos procesos de paz con los distintos grupos armados colombianos desde la campaña presidencial. Y esto es de destacar. El tema es que justamente en el anuncio que hace dice que este proceso de paz se cierra con sangre, porque fue un atentado además con una volqueta, con explosivos, ¿sí? que ha tenido pocos ejemplos anteriores o pocos antecedentes en la historia colombiana, pero pensemos también en el 19 de enero de 2022, cuando un carro bomba fue puesto por este Comando Coordinador de Oriente contra el liderazgo social araucano, que estaba reunido en un edificio más de 50 personas.
Después de pasado esto, el presidente asume el poder y le da un estatus político a esta estructura que se autodenomina como guerrillera. Entonces, no es que unos atentados valen más que otros o que unos análisis aplican para unos carros bombas sí, para otros no. El tema es que el presidente, el ELN, los paramilitares, las víctimas, todo el mundo tiene que saber que si no se ponen de acuerdo todos los días, esto se va a seguir contando en muertes y Sí. que son muertes que van más allá de la guerra. Bueno, Dana, muy agradecido como siempre y saludos a tu familia. Gracias por ese testimonio de afecto. Hasta pronto. Gracias a ti y siempre es muy lindo amanecer de esta manera. Gracias, gracias. Dana, se escribe con doble N. Dana Urdaneta, periodista e investigadora del genocidio y la paz en Colombia, paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana, integrante de la red Amazuru con doble S, Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe. Amigos, regresaremos, vamos a hablar de la ganadería en Venezuela.